salir de la zona de confort no es fácil, no es sencillo, porque tienes que romper primero tus prejuicios, tienes que enfrentar a tus padres, a la sociedad seguramente, al que dirán, a la universidad, a los amigos, al círculo, a la sociedad. Pero al final de cuentas se trata de tu vida, ¿no? Es tu destino, porque tú en definitiva tienes que construir tu vida. Cuando eres parte de un medio de comunicación, sea cual sea, no importa el formato, tienes que estar consciente que por lo menos la mitad o gran parte de la gente que te escucha, te sigue, no va a estar de acuerdo. Desde no va a estar de acuerdo hasta no le caes o te odia, ¿no? O sea, hay un rango grande. Hasta no me gusta tu cara, digamos, Claro, ¿no? y si no estás, no voy a decir contento, si no estás conforme o consciente, esa es la palabra, si no estás consciente de eso, entonces no sirves para estar en un medio de comunicación, sea cual sea, ¿no? Plataformas, redes sociales, el que sea. No le digan no a ninguna oportunidad. Yo tengo casi 17 años de periodismo deportivo por accidente, porque simplemente se me presentó la posibilidad, terminé de estudiar comunicación. Me enteré que había la opción de hacer una pasantía en un programa deportivo en Radio Fides que se llama Panorama Deportivo. Con muchas dudas dije, bueno, no estoy haciendo nada, recién terminé. Bueno, ¿qué pierdo? Básicamente 7 años en radio, 7 años en televisión, he vuelto a hacer radio y ahora streaming. Es el mejor consejo que les doy, más allá de que no, juro que nunca voy a pasar por acá. No, simplemente agarren las oportunidades que tienen. No es que no gano nada, pierdo el tiempo, no. Quizá te encuentres con la respuesta que vienes buscando hace tiempo y haciendo a veces uno se da cuenta de lo que quiere en la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico Forces. Tengo el agrado, el gusto, la dicha de contar con un gran amigo para este episodio, Roberto Vázquez. Bienvenido, gracias por estar acá. Nico, ¿cómo están, amigos? Un saludo para todos, un placer y bueno, que sea una buena charla, ¿no? Listos para charlar de la vida. Así es. Como es tradición en este podcast, siempre le pregunto a mis invitados qué quieren tomar. Roberto me dijo unas coronitas, acá las tenemos. Así que vamos a empezar. Para combatir el calor, ¿no? Sí, la típica igual del set chiquito a la gente. No se Claro. entiende que hay luces y está todo oscuro. Entonces sí, ahí se necesita Sí. una cervecita fría. Entonces, mientras te destapo una, me gustaría que me digas un poquito para la gente, para los que nos escucha también, un poco de quién eres, qué estás haciendo, un poquito de tu pasado, historia, biografía. A ver, resumen, ¿no? Siendo breve. Estudié comunicación con Nico, es ahí donde nos conocemos, hace 21 años, wow, bastante. Sin saber qué iba a hacer, el destino me llevó por el camino del periodismo deportivo, ya son van a ser 17 años con el 2023, con febrero del 2023. Y sigo con el periodismo deportivo en un programa independiente, estuve 7 años en radio, 7 en televisión, y desde el 2019... que con el próximo ya van a ser 4, en un programa independiente, ¿no? Tiene que ver con plataformas, redes sociales, streaming, ¿no? Lo que ahora está pisando bastante fuerte, producto de la pandemia. Yo creo que si no habría sido la pandemia, por lo menos en Bolivia, muchos medios, muchos colegas, muchos comunicadores, mucha gente no se habría animado a hacer streaming, ¿no? Uh-huh. Porque desde la casa la gente ha tenido que seguir trabajando de alguna manera, ¿no? O produciendo contenido de alguna manera, y ha sido nuestro caso, ¿no? Que estuvimos como 3-4 meses parados el primer semestre de 2020, y ahí dijimos, pero bueno, tenemos la tecnología, simplemente te conectas desde casa y como ahora lo haces, pero en vivo, ¿no? Claro, ya para iniciar, sí. aquí está la tuya, mi rey. Dale. Este es el brindis de rigor. Bueno, con brindis y todo. Salud. 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 Que es un buen episodio. Creo que para todos ha sido un momento de quiebre, la típica de o te adaptas o mueres. Y ha pasado en televisión, ha pasado en radio, ha pasado en el mundo de la publicidad. Cuéntame un poquito de eso. ¿Estaban ustedes normal, digamos, en la programación? De repente estamos en confinamiento, no puedes salir. Dices, ¿qué dijeron? Nos adaptamos. Claro, porque fue, recuerdo que, me acuerdo muy bien incluso la fecha, porque era jueves 19 de marzo, ¿no? Como sabes, soy papá. Entonces tenía planificado el festejo en el pre-kinder de mi hija.
esa época, ¿no? Y no se hizo porque precisamente esa semana ya el Ministerio de Educación dijo, bueno, no hay clases. Ese sábado, después del Día del Padre, la presidenta, que era Áñez, Yanine Áñez, ¿no? Hablando del 2020, dijo, bueno, que empezamos con los confinamientos mixtos. Y ahí, pum, de un día para el otro dejamos ese programa, salimos nosotros en Pío 12 y también nuestra página de Facebook. Salíamos en Comteco, también un canal de televisión de esa época. Entonces todo se cortó, no había medios de comunicación, no había manera de ir, de juntarse, y estuvimos casi 3 meses sin emitir programa, ni en la radio y tampoco en Facebook. Y dijimos, pero a ver, si salíamos por Facebook, hay las herramientas, la facilidad, te conectas incluso por el celular, ¿no? En tu casa, y empezamos a hacer programa, y hasta ahora mantenemos ese formato. Todos desde casa para el programa en vivo que se emite lunes a viernes. Yo recuerdo que era una etapa en la que todos decíamos, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, pronto vamos a retornar. Y fuimos alargando, postergando, Claro. y pues, llegó un momento de quiebre y dijimos, ok, viendo también las noticias y todo lo que pasaba en el mundo, es como, ya, tenemos que migrar, Claro. cerrar. ¿Cómo evolucionó el programa a partir de ahí? ¿Has cambiado un cachito el formato, la manera de presentar, la manera de reportear o tal cual? Bueno, la cobertura el primer año sobre todo se vio muy mermada porque básicamente no habían conferencias, se veían entrenamientos, te hablo de fútbol o de otros deportes, que no había mucho tampoco. No podías ir porque se necesitaba un permiso para que ya entre en un club, por ejemplo, Wilstermann, Aurora. Entonces, obviamente la prensa no podía, ¿no? Porque estábamos en el primer año de pandemia. Incluso el año pasado hubieron muchas restricciones. Entonces, dependiendo del club, te mandaban el material por virtual, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Entonces, se veía muy limitado el contenido diario de un programa. Nosotros nos manejamos por una página de Facebook, entonces había que adecuarse para subir el material todo el tiempo, ¿no? Lo que había, todo lo que sea importante. Pero nos enfocamos mucho en el programa de lunes a viernes, que en ese entonces era de 2 a 3 de la tarde, que es el formato. En realidad no lo hemos cambiado, porque no es un programa informativo, no es un programa de entrevistas en vivo, sino es más un programa de análisis, de crítica, de todo lo que va pasando en las últimas horas, ¿no? En el momento que se desarrolla el programa. Y mantenemos el formato hasta ahora, creo que ha funcionado, ¿no? Acércate un poquito más, porfa. Ahí está bien. Ahí. Ya. Me gusta la idea del programa con el formato de crítica. Justo, Claro. ni bien dijiste crítica, se me venía a la mente que es tan complejo este mundo, porque imagino que no le puedes gustar a todo el mundo. O sea, cuando das tu opinión, y más aún hablamos de deporte y de fútbol, imagino que si tú dices A, deben haber 1000 personas que te tiran hate porque es B, o porque eres un gil, o porque no sabes de lo que estás hablando, o sea, y te llega el mismo odio. Me gustaría saber cómo, si te ha tocado vivir eso, es decir, de estar expuesto por ser una figura pública, digamos, por tener una voz, y a partir de dar tus opiniones, ¿qué genera esto? Hate, comentarios de odio, apoyo, porque entiendo, si llegas a 10 personas, digamos, bueno, pues medir lo que le pasan a 10. Cuando llegas a miles y miles y miles, Claro. también y ya es otra cosa, Claro. ¿no? Pero me acuerdo que una vez escuché decir eso y es una gran verdad, ¿no? Cuando eres parte de un medio de comunicación, sea cual sea, no importa el formato, tienes que estar consciente que por lo menos la mitad o gran parte de la gente que te escucha, te sigue, no va a estar de acuerdo. Desde no va a estar de acuerdo hasta no le caes o te odia, ¿no? O sea, hay un rango grande. Hasta no me gusta tu cara, digamos, Claro, ¿no? y si no estás, no voy a decir contento, si no estás conforme o consciente, esa es la palabra, si no estás consciente de eso, entonces no sirves para estar en un medio de comunicación, sea cual sea, ¿no? Plataformas, redes sociales, el que sea. Porque tu opinión va a estar avalada o desavalada por la gente. Siempre va a ser así. Ahora, por lo menos por decisión personal, nunca me ha gustado darle mucha importancia a lo que opina la gente, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestra página de Facebook, salimos en vivo, la gente nos sigue por Facebook, el link está ahí, puede ver después, pero la gente que está en vivo tiene la ventaja de comentar mientras tú opinas. Yo acabo de dar una opinión y dice, no, Roberto, no. Y te puedes decir cualquier cosa de forma educada,
puede expresarse de forma molesta o faltándote al respeto. Yo por elección no elijo ver nuestra página mientras comenta. Por ejemplo, mis otros 2 compañeros sí lo hacen. Porque, por ejemplo, Mauricio se encarga de mandar saludos y leer algunos comentarios. Ah, claro, tiene que, digamos. Y otro, Miguel, también él sí. Y se da el tiempo de responder incluso. Entonces, ahí entras en una dinámica, creo yo que es desgastante porque no le vas a cambiar la opinión a una persona que no le agradas, ¿no? Entiendo yo que uno no hace las cosas para agradarle o desagradarle conscientemente a alguien, ¿no? O sea, a ver, yo voy a opinar mal de Wilstermann y quiero que toda la hinchada me odie. No. Por lo menos yo trato de basar mis opiniones en cuanto a hechos, la verdad y lo que conozco, lo que siento y lo que realmente quiero decir. No pienso, no hay un filtro de, creo que esto no le va a agradar a la gente y, a ver, cambio mi opinión. Sí, las palabras, obvio, todo con respeto, con un comentario ubicado, pero sin llegar a agredir la persona, ¿no? Si estoy hablando de un jugador, de un técnico, de un dirigente, o insultar un club, ¿no? Los colores de un club, de una selección, lo que sea. Por eso, por supuesto que sí. Pero a veces no le gusta a la gente escuchar los defectos, ¿no? De uno. Y a uno mismo igual. Me gusta eso de que a las personas muchas veces no nos gusta escuchar. Bueno, tal vez es muy subjetivo decir la verdad, pero también nos cuesta ser tolerantes, ¿no? Quiero ahondar más en esta cuestión del filtro. Como periodista, sí tienes un filtro. O sea, lo que sea que vayas a decir, mínimo lo reflexionas, claro, investigas, te informas. Claro. Y ha pasado por tu cabeza y creo que la respuesta es no. O sea, no voy a modificar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo que es correcto. No voy a modificar mi opinión nada más porque probablemente me caiga más hate. O sea, voy a decir lo que tengo que decir o lo que creo que es correcto desde tu experiencia, desde tu formación, desde la carrera, desde la profesionalización, lo que sea. Porque quieras o no, la carrera te da ciertos elementos, ¿no? Herramientas para poder formar una opinión. ¿Cómo es eso en tu caso? O sea, ¿estás consciente en la convicción de decir, esta es mi opinión, lo digo, te gusta o no, porque no estoy haciendo esto para agradarte o para caerte mal? Sí, de hecho, eso nace a partir de, más que del tiempo que llevo como comunicador, sino más bien desde el otro lado. Cuando yo era niño, adolescente, colegio, empezando la universidad, lo que siempre criticaba en general los medios de comunicación era... Me daba esa sensación, porque es una sensación, no lo puedes demostrar, ¿no? No es como decir, a ver, estamos tomando una cerveza rubia, fría, porque lo puedes ver y lo puedes sentir, ¿no? Puedes constatar que es así. Pero yo como espectador, antes de caer sin saber a los medios de comunicación, siempre he criticado al comunicador que intenta quedar bien con la gente, o dice lo que a la gente le va a gustar, por más público, más rating, por lo que sea, por quedar bien. Sponsors. Ejemplo, yendo más concreto a lo que me toca hacer. Estás viendo que un equipo juega mal. Y bueno, es Wilstermann. Yo decía, pero di que juega mal. O sea, durante el partido, análisis posterior al partido, o sea, dilo. ¿Por qué no puedes decir que juega mal? Y cuando me tocó estar del otro lado, traté de hacer precisamente aquello que yo criticaba, ¿no? Como te digo, siempre con bases sólidas, con información, con veracidad, con respeto, pero lamentablemente estamos de este lado, para bien o para mal, y nos toca hacer lo que es una función de comunicador. No es solo informar, porque para eso, no sé, pones un robot o pones un audio y ya. Ahora, no es tan indispensable la labor de información, porque cualquiera de nosotros ya sabe utilizar el celular y no necesitas de la radio, de la tele, de la prensa para informarte. O sea, te llega el WhatsApp, te llega cualquier aplicación. Entonces creo que hace un tiempo la labor del periodismo creo que debería enfocarse más en llenar esos vacíos o en complementar lo que es la información, lo que es la crítica, el análisis, reflexión, periodismo de ayuda, por ejemplo, que no sé si existe, pero alguna vez se ve en los medios de comunicación, en el que yo estaba, por ejemplo, que tiene que ver con, bueno, informas, haces el seguimiento, pero ¿qué pasa con esa mamá que necesita $2,000 para operar de
de los pulmones a su hijo. Hasta ahí llega la función del periodismo, del medio, y bueno, muchos medios hacen precisamente ese periodismo de ayuda, ¿no? Que es generar una campaña para que la gente recaude fondos y se cumpla ese bien social. Y eso lo puede generar un medio de comunicación. Yo seguramente no, pero un medio sí. Entonces hay muchas cosas que van más allá de solo informar. Y todavía la gente creo que le cuesta, porque el programa, cuando hacemos una crítica que no le gusta porque es hincha de Aurora, de Wilstermann, de la selección, de lo que fuera, o porque hablas del tío, del no sé qué, del papá, del dirigente, dice, pero ustedes deben informar por qué hacen tal cosa. Y la gente todavía no está, creo que, consciente de lo que significa la labor del comunicador en general. Hay este punto y se nota mucho, creo, cuando, y me pongo en el lugar en el que dices, ¿no? Yo estoy viendo un partido de fútbol y veo algún periodista deportivo que se nota que no se anima a decirlo. Claro. Se nota que está, como que diga, suavizando sus palabras, ¿no? Que se está midiendo. Y es como, ¿de qué te estás cuidando? Yo también pensaba, dilo. O sea, se nota que el equipo está jugando mal, ¿por qué no lo dices? O se nota que es hincha de un equipo en particular también. Y eso, ¿no? Creo que lo charlamos antes. Yo siempre te preguntaba, ¿eres hincha de un equipo? Y tú eres como, no. No, pero claro que o sí. Hoy no, por supuesto que no. Y no tengo ningún temor de decirlo, pero claro que sí era hincha de un equipo. Por supuesto que sí. Era en mi época de colegio, de la universidad, era hincha de Wilstermann. Incluso comenzando a trabajar en 2006, era hincha de Wilstermann. Pero no es algo consciente que tú buscas y dices, me voy a sacar a Wilstermann de mi cabeza, ¿no? O sea, claro. Como pasa con una ex, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, sí. ¿No? Uno quisiera, no, me quiero sacar a no sé, esta persona de la cabeza, digamos, ¿no? Pero no es pues así, ¿no? No es tan fácil. Me la quiero sacar como quito la polera, ¿no? No es tan sencillo. Toma su tiempo, su proceso. Y por ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo. ¿Cómo sé y cómo me he dado cuenta que ya no soy hincha de ningún equipo en general? Incluso la selección no me genera lo que me generaba hace 25 años, por ejemplo, ¿no? Era que a los 90... la clasificación al Mundial, incluso hasta el 2002, 2003, que sí me identificaba y era hincha de la selección. Hoy no, simpatizo, apoyo, quiero que le vaya bien, pero mi labor de periodista está por encima de esa mi simpatía por la selección. Y mi labor de periodista ha estado por encima de ese hincha que era por un determinado club. Porque cuando tú eres hincha no solo te sientes feliz cuando tu equipo gana, sabes todo de tu equipo, sigues a tu equipo, sino sientes rechazo por el rival, ¿no? Y quieres que le vaya mal a determinados equipos, ¿no es cierto? Eso es parte de ser hincha. No sé qué tan saludable, pero sí es parte. Sí, pero es, ¿no? Igual, un hincha muy hincha tampoco es muy saludable, porque a veces termina haciendo bacanas por su equipo, ¿no? Entonces, eso es muy subjetivo. Pero con el paso del tiempo, no solo que no me afectaba lo que le pasaba a mi equipo, sino que los otros tampoco me afectaban de manera negativa. Veía un X equipo, por ejemplo, Bolívar, The Strong, Aurora, y me gustaba que gane. ¿Por qué? Porque merecía ganar. Y yo me di cuenta de eso cuando iba pasando el tiempo, yo estaba en los partidos. Y sabía reconocer que, por más de que Aurora esté enfrentando a mi equipo, me daba gusto ver que gane porque merecía ganar. Entonces ahí tú te das cuenta de que estás entrando a un nivel de neutralidad, ¿no? Ya no eres parte de una camiseta de un color al cual siempre has pertenecido, sino que inconscientemente quizás has priorizado tu labor, tu función de periodista. Trato de ponerme en tus zapatos y vivir ese proceso, ¿no? O sea, tu corazoncito tiene un color siempre. De ahí pasa que si ganas o pierdes, te duele. Claro. Pero también es interesante lo que dices y estaría bueno poder disfrutar de que si que gane A o B equipo y decir qué lindo partido. O sea, no soy hincha de este equipo, tal vez es el rival, pero han jugado bien. Y he disfrutado ver esto en lugar de sufrirlo, de odiar, de tirar hate. Me parece muy interesante. No lo había visto de esa manera. No soy muy fanático del fútbol, no veo mucho fútbol. Algo del Real Madrid, digamos, la clásica. Pero, y digo, no voy a ver nada más porque no me interesa, porque no es mi equipo. Pero tal vez hay partidos lindos de otros equipos que ni conozco, que la popa está re bien, lo puedo disfrutar y con esa misma actitud se puede ampliar a la vida misma. Claro, de hecho hay varios niveles, ¿no? El hincha, el fanático, que es su equipo y nada más, ¿no? Que esa es de hecho la definición de hinchas. Hay, muchos, es igual subjetivo, ¿no? No es una regla o debería ser así, pero hay muchos que tienen un equipo en cada país, ¿no?
pero creo que la definición por sí no abre pues un abanico de tengo 5 equipos y soy hincha de 5 equipos, ¿no? O sea, lo normal, digámoslo así, es tener un equipo, ¿no? O sea, no puedes casarte con 5 personas, ¿no? O con 3 o con 4, siguiendo con la analogía de las parejas, ¿no? Te casas con una. Uh-huh. Quizá, bueno, te guste alguien más, lo que sea, pero bueno, estás casado con una, ¿no? Y es lo mismo de ser hincha, eres hincha de un equipo, ¿no? De un club. Quizá puedes simpatizar con otros, te pueden gustar, dar otros equipos de otros países, pero hincha solo eres de uno, ¿no? Y hay otros, perdón, para completar la idea, que simplemente simpatizan con el fútbol, les gusta el fútbol en general y apoyan a un equipo de España, de Argentina, de Italia, de Alemania, bla, bla, de Inglaterra, ¿no? Y les gusta el fútbol en general, pero no son hinchas, ¿no? Entonces, el rigor periodístico, el rigor de la labor que te saca callo y el día a día ha hecho en ti, ha generado en ti esta práctica, ¿no? Es decir, soy imparcial, digamos, puedo dar una opinión más centrada, digamos, con la cabeza fría, sin necesidad de ser hincha, sin necesidad de tener un color. Sin lo más imparcial rabia posible. Para mí creo que hay siempre una, no sé si es discusión, pero creo que hay un malentendido porque la gente dice el periodista tiene que ser objetivo. Creo que es la frase que más se escucha, ¿no? De la gente. Objetividad en periodismo. Eso. Sí. O sea, para empezar, recuerdo muy bien mis primeras clases, los primeros semestres de comunicación. Sí, no sé si Nico se acuerda. Nos han dado duro. A ver, muchachos, para empezar, no hay objetividad. O sea, sáquense eso de la cabeza. No existe objetividad. Lección número 1, ¿no? O sea, número 1. O sea, para empezar, no hay objetividad. O sea, es mentira eso, que el periodista tiene que ser objetivo. No, porque para empezar, hoy hay un accidente y hay 5 medios de comunicación que cubren ese accidente que acaba de pasar. Cada uno de nosotros 5 le va a dar un tono, una estructura y un orden de los sucesos diferente. Cada uno de nosotros 5. Sobre el mismo hecho. Ha pasado un hecho, no hay 10 versiones, ha pasado un hecho y cada uno de los 5 periodistas le va a hacer una nota quizás muy distinta, ¿no? Y eso ya es subjetivo, porque tú estás escogiendo el orden, la cronología, cómo vas a llevar esa información a través del medio de comunicación a la gente. Entonces eso ya pasa por un filtro con una completa subjetividad. Lo que sí, creo que el comunicador, el periodista, el reportero debe buscar es la imparcialidad. Eso sí creo que es posible conseguir. Objetividad no existe, pero imparcialidad sí. Entonces, a todas las personas que escuchan radio y que están escuchando un programa deportivo, pues tomen en cuenta que las personas que están ahí siguen esta línea, ¿no? Están buscando darle información de la manera más neutral posible. Sí, neutral creo que es una palabra que se pega mucho en la imparcialidad. Neutral o imparcial. Tenemos que aprender a que si tu equipo juega mal, pues, y el periodista lo va a decir, y lo va a analizar y va a dar argumentos. Tendría que decirlo, ¿no? Obvio, no sé si todos lo hacen, pero creo que sí deberían hacerlo. Esa polémica que salió, yo creo que no solo el mundo del fútbol lo ha visto. Perdón, no recuerdo el nombre, tampoco lo sigo mucho. Es un presentador de Tigo, que después del clásico cruceño se atrevió porque es una barrabasada lo que ha dicho, se atrevió a decir que el clásico Oriente Blooming no es mejor o no tiene nada que envidiarle a un Boca River, ¿no? Y saltó la polémica, ¿no? No solo de... Obviamente que se ganó, se puso en el bolsillo a los hinchas cruceños, ¿no? De Blue y Oriente, imagínense la comparación. Pero el resto del país, un hate total al amigo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, me parece un comentario que da bien. Yo le digo que da bien porque quedas bien con cierta parte de un público, pero te cargas al otro en contra, ¿no? Y un montón de pronunciamientos de hinchas de Die Strongest, de Bolívar, porque por supuesto que hay clásicos históricos y más importantes que el de Oriente Blooming, y antes de compararte con uno de los clásicos más importantes del mundo, que es Boca River, nos guste o no, está sin duda entre los 3 más importantes del mundo. Primero compárate con tu medio, ¿no? O sea, pero ahí me imagino que se equivocó y por ejemplo, ese es un comentario que nada imparcial, ¿no? Nada neutral, ¿no? Está súper dirigido a favor ¿no? de un clásico que es de su región, ¿no? Porque él es cruceño, ¿no? ¿Y qué opinas de los periodistas y los programas deportivos que claramente tienen una línea marcada? Son hinchas, son fanáticos,
¿Realmente los puedes tomar esos programas como periodismo deportivo o ya tiene otro tinte? Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, siguiendo ese ejemplo que es lo más cercano que tenemos, hay medios y programas que son partidarios, ¿no? Que incluso tienen el nombre de, no sé, Boca Unidos, no sé, estoy inventando, ¿no? River y Tu Pasión, no sé. Ya son abiertamente programas de ciertos clubes. Y me parece que está perfecto porque básicamente te informan solo de ese club. Normalmente no vas a escuchar críticas muy agudas del club, pero sí vas a tener muy buena información del club, ¿no? Solo del club. Y hay gente que quiere seguir ese tipo de contenido. Me parece perfecto que abiertamente lo digan, pero lo que no me parece es que te declares consciente o inconscientemente imparcial hacia el público cuando claramente tienes una tendencia hacia un club o hacia algunos clubes, seas hincha o no, por diversos intereses. No voy a decir quiénes, pero acá en Cochabamba hay varios colegas, cada vez más, hay varios colegas que no son ni siquiera, por ejemplo, de Bilsterman o de Aurora, pero dan a entender por su contenido y su manera de expresarse que sí lo fueran. Y son hinchas de otros equipos, por ejemplo. Eso éticamente no me parece correcto, pero no hay una manera de ser, ¿no? Cada uno tiene o ve la mejor manera de hacer su programa, de desarrollarse como periodista. Yo no lo haría, no lo hago, pero hay gente que sí, ¿no? ¿Por qué? Creo que es muy evidente. Justo dijiste esto de queda bien y ayer estaba hablando con una influencer cochala de Cochabamba. Y entre las cosas los temas que tocábamos me decía algo así como a mí me vale. O sea, yo no voy a modificar quién soy, mi manera de ser, lo que pienso, lo que subo a redes sociales por miedo a perder un sponsor o por miedo a que una marca ya no me hable. Es complicado eso. En el caso del periodismo, lo que dices de colegas, en tu caso, tú ¿alguna vez has pasado por una situación en la que digas, es que no me voy a callar, no me importa si el medio se enoja, no me importa si el auspiciador se enoja, si la persona y las empresas que patrocinan esto no les gusta lo que digo, pero siento que esto es lo que tengo que decir? Pasa todo el tiempo. No te podría decir una vez a la semana, una vez al mes, pero me ha pasado un montón de veces. Tampoco podría decirte cuántas, pero lo que sí te puedo decir es que pasa muy seguido, pasa todo el tiempo, porque por ser frontal, ser sincero y decir lo que uno piensa. Por ejemplo, te hablo del presente, ¿no? No voy atrás a programas de radio o televisión que hacía antes. Muchos dirigentes de diversos clubes, muchos jugadores, algunos entrenadores han dejado de darnos nota por decir lo que pensamos. De hecho, la actual dirigencia no habla con nosotros. La pasada dirigencia tampoco. La actual dirigencia de Aurora tampoco. Y así puedo seguir enumerando más. Entonces es algo que es parte de, ¿no? Si quieres ser muy sincero, frontal, no le va a gustar a la gente. Justo te iba a preguntar algo de eso, de si están estas llamaditas de presidentes, dirigentes, como, che, ¿qué está pasando, mi rey? O sea, ¿por qué dijiste eso? Y como tratan de ejercer presión, pero no sé cuál es tu posición. Y no, bueno, yo voy a decir lo que tengo que decir. Bueno, personalmente me ha pasado dos veces. Me han contado algunos colegas que sí, también les ha pasado. Pero a ver, uno cuando estaba empezando, estaba en radio, estaba simplemente meses y una de las cosas que igual criticaba del lado del espectador era que solo muchos programas se dedicaban a informar nada más. Y no decían nada. Si está bien, no está bien. Me parece tan frío, por ejemplo, hoy sigo viendo medios de comunicación nacionales, en noticieros nacionales. No sé, hay una noticia horrible, horrenda, que requiere una reflexión, que requiere decir algo más, como una pequeña editorial. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, como que dar una postura del medio de comunicación ante un hecho social, ¿ok? Como una breve editorial. Y siguen muy a fondo. Por suerte hay algunos canales que sí lo hacen, pero la mayoría, tú ves un noticiero, son bustos parlantes. Es un presentador, una cara bonita, sea hombre o sea mujer, y te dicen la noticia y listo. Una noticia tras otra.
pero como si fueran robots, ¿no? Sin ningún sentimiento, sin nada. Cuando tú dices, pero, no sé, digan algo, hagan algo como medio de comunicación. No por nada son los medios más vistos, pueden hacer algo más, pueden decir algo más. Porque la gente en su casa se siente impotente cuando pasan ciertas cosas. Pregunten algo más, porque yo en mi casa no puedo preguntarle a una autoridad, a un bloqueador, a un policía, a un delincuente, pero ustedes deberían hacerlo porque tienen la posibilidad de hacerlo. Y no muchos medios se animan a dar ese siguiente paso y simplemente informas y quedas bien con todo el mundo. Es como este ejercicio, ¿no? Aquí es más cotidiano en los medios, como en deportes gana Real Madrid 2-0, noticias internacionales, explota un avión y mueren 100 personas, Nacional, acuchillaron, y pasa, y ahí quedó, ponte. Claro. Bueno, divagué un poquito lo que me preguntabas, ¿no? Entonces, siempre he tratado de aportar con algo. Y eran semanas, meses que estaba en Radio Fides empezando. Y pum, suena el teléfono, yo no sabía, contesto uno de los dos directores y después del programa me dice, mira, ha llamado al presidente y lo primero que preguntó, ¿quién es ese que está hablando? Se referían a mí. ¿Quién es ese? No recuerdo exactamente lo que dije, pero solamente fue a lo que no les gustó. Y ahí me dieron el consejo de que por ahora, como estoy empezando, evite el comentario, la opinión. Claramente no les hice caso, ¿no? Porque en un momento falté el respeto a nadie. Dije cosas en base a hechos, información, no inventé nada, no me metí en la vida personal de nadie y siguiendo esos lineamientos creo que tienes derecho a opinar, si no le estás faltando el respeto a nadie. Claro, cuando dices algo que no le gusta a una persona, a lo que ha hecho, a lo que no ha hecho, a lo que ha dicho o a lo que no ha dicho, que es un hecho, no me estoy inventando nada, ahí empiezas a caerle mal a la gente. Y la última vez que pasó fue hace no mucho, un par de meses, que un ex candidato a presidencia, Bilzerman, entendió mal algo que dije, me llamó, bastante molesto, pero bueno, después se lo aclaré y me dijo, bueno, no era lo que entendí. Las únicas 2 veces. O sea, yo pienso, ¿qué quieres lograr con esa llamada? O sea, más allá de quiénes hayan sido, o sea, en el ejemplo amplio, en la idea general de esto, ¿qué lograrías? ¿Intimidar al periodista? ¿Hacer que cambie de opinión? ¿Simplemente pedir explicaciones en el privado? Alguna de esas o todas, ¿no? Alguna de esas o todas, ¿no? Un par de esas. ¿Qué más podrías conseguir? Que él se disculpe contigo. ¿Meter miedo? Pueden ser varias opciones, ¿no? Pero en definitiva nadie te va a decir, no te estoy llamando para tal cosa, ¿no? Simplemente quizás la bronca, la rabia que les ha ocasionado lo que has dicho. Pero de todas maneras yo creo que es... En este caso, que es distinto a la segunda vez que pasó, me buscó a mí personalmente y me llamó. Está Me dijo, mejor, me molestó creo. tal cosa, y yo le aclaré y me dijo, bueno, entonces aclararlo no era lo que pensé. Y yo, de todas maneras, yo le dije, gracias por la llamada, porque así podemos aclarar algo y hubiera sido mucho peor que se quede con lo que usted pensaba que había dicho, que en definitiva no era lo que estaba diciendo, o no era la intención con la que quería decir. Lo primero que me pasó ahí claramente es amedrentar, ¿no? Porque ese presidente que llamó al medio de comunicación donde yo estaba, además me parece innecesario, ¿no? Tomarte el tiempo de levantar el teléfono, llamar, hablar con el director, o sea, para que callara a un muchacho que está empezando. Bueno. Sucede. También pienso, cuando tú dices algo que le gusta a una hinchada, por ejemplo, están de tu lado, eres como, dale, eres un capo, claro. Eres lo máximo. Pasa algún partido, dices otra cosa que no le gusta y te crucifican, ¿no? ¿Has bebido eso de estar aquí abajo? Como te digo, nunca le he dado mucha importancia a ¿qué podría ser? El feedback de la gente, ¿no? En las redes sociales. Y antes que yo empecé en 2006 tampoco había mucho, ¿no? Esto de las plataformas. Entonces tampoco el feedback era tan inmediato. Lo que sí te puedo decir es que eso me parece mucho más importante que los 50 comentarios por programa que te puede hacer la gente odiándote o diciéndote que no sabes, que dices cualquier cosa, que no están de acuerdo contigo. A mí personalmente, y eso creo que le ha pasado al 99% de la gente que ha estado alguna vez en un medio de comunicación, a mí jamás alguien en persona se ha acercado y me ha dicho, no me caes, no me simpatizas, no sabes de fútbol, ¿por qué dijiste tal cosa? Nadie. Todas las personas que se han acercado ha sido para
reconocer o felicitarme por el trabajo que hago. Entonces ahí te das cuenta que es fácil escribir o comentar desde tu celular, desde tu tablet o desde la computadora. Es muy sencillo, ¿no? Porque incluso lo puedes hacer desde un perfil falso. Pero creo que lo que más vale es que alguien se acerque de la cara y te dé un comentario. Y eso también te marca que la gente hasta parece que lo hace por diversión, ¿no? Entonces, yo personalmente no le doy mucha importancia a los comentarios en plataformas, redes sociales. Desde que estabas en televisión. Ni para bien ni para mal, ojo, ¿no? Ni para bien ni para mal, porque... Te inflan el ego. Exacto. Y luego caes. O luego ya no estás. Es que si le das mucha importancia a lo positivo que ves en las redes sociales, puedes subir a una nube irreal. O si te dejas llevar mucho por los comentarios de odio, y claramente te van a afectar tu trabajo, ¿no? Entonces creo que ninguno es positivo, ninguno es positivo. Lo que te decía, esa tendencia tuya viene desde que estabas en televisión, ¿no? Creo, o desde antes ya, creo que una vez lo charlábamos y me dices, no veo, realmente no estoy tomando esto como una métrica. Siento que mucha gente lo puede tomar así, ¿no? Si tengo muchos mensajes que me apoyan, es una métrica que me da un plus. Me está diciendo que lo estoy haciendo bien, que voy por buen camino. O si yo recibo muchos mensajes de odio, no, me estoy equivocando en algo. Ahora, claro, a ver, que no se entienda que por lo que dije hace un momento, que en persona nadie me ha dicho que eres una macana y media, quiere decir que tomo al pie de la letra eso. Pasa que en persona nadie se te va a acercar a decir, no me caes. Es más difícil. Claro, ¿no? Pero que lo piensen, por supuesto que sí, obvio. Otra cosa es que no se animen, ¿no? Eso es lo que quería decir. Entonces, en general, sea en persona, sea por Facebook, sea por cualquier plataforma, la medida o la métrica que yo manejo en ese sentido es que a la mitad seguramente le gusta lo que hago y a la otra mitad no. Después no le doy importancia. Ay, pero es que está bueno tener esta capacidad de poder consumir lo que alguien que no te... o sea, lo que tú puedes decir aunque tú no me caigas. Claro. Digamos, Roberto Vázquez como periodista deportivo no me cae. O no me gusta, o no comulgo con su manera de enfocar por A, B o C. Pero estaría bueno darme la oportunidad de escucharte para entenderte. No poner una barrera y decirte, es que no me gusta, chao, aquí quedó. Sino tener tal vez la madurez de poder sentarme, analizar y decir, a ver, ¿por qué dice lo que dice? ¿Por qué tiene esta opinión? Y tal vez puedo aprender algo. Creo que deberíamos tomar esa, y más, en la vida misma, cuando consumimos... Antes de tirar hate, porque lo que dijiste es muy cierto, es fácil desbloquear tu ser así, eres un desde la misma frustración o aburrimiento o el tedio del día a día. Pero me quedo con esa idea, que estaría bueno ser más tolerante. Todos, ¿no? Todos. Especialmente con periodistas y con pero desde el lado del espectador y desde otro lado también, ¿no? O sea, como comunicador, desde ambos lados. Sí. Sí, saber que si alguien te dice algo, pues tiene todo el derecho también. Y desde el lado del protagonista, porque, a ver, por ejemplo, nosotros llevamos contenido a la gente, pero no sería posible si no hubiera el protagonista, que en definitiva no somos ni nosotros ni la gente, sino es el jugador, es el dirigente, es el entrenador, ¿no? Son los deportistas, ese es el protagonista. Desde ese lado también se necesita mucha tolerancia porque, lamentablemente, el protagonista todavía no termina de entender cuál es la función de un medio, hasta ahora. Como la gente, ¿no? No están ahí, para decirlo así grosero, no están ahí por joder, digamos, ¿no? Están, como dices, son el mediador. Mucha gente que está en su casa no puede acercarse al futbolista, ponerle un micrófono y preguntarle algo. Claro. Porque no tiene el acceso. Si pudieran, bueno, nuestro medio es distinto, pero no puede. Entonces, rescato justo esto que dijiste. Entonces, tú como periodista deportivo, estás con un micrófono o en una entrevista y tienes eso acá. Hay miles y miles de personas ahí que tienen tantas inquietudes, muchas de ellas obvias o muchas de ellas muy generales, o muchas de estas dependen también del contexto, de la coyuntura, que tú sientes la responsabilidad, te tengo que preguntar esto. Claro. Entonces ahí lo que tú dices, los futbolistas, los dirigentes también como que tienen que aprender a entender que tú estás cumpliendo esa función. Claro, y justamente hace las últimas semanas, no meses,
hemos tenido mucho cruce, mucho roce con Bilsterman en particular, ¿no? Que Está pasando una situación complicada. censura, que no podíamos entrar al complejo, o los compañeros no podían entrar al complejo, que si dabas la alineación, que había castigo, cosas que, bueno, no vienen al caso, ¿no? Porque lamentablemente no es Bilsterman que no quiere, no es el club, no es la institución, hay personas que toman decisiones por un club, y en particular, bueno, ya lo charlamos con los dirigentes, pero por eso decía, ¿no? Que lamentablemente creo que no se comprende del todo la labor de un medio, no de un comunicador. ¿Y ahí qué fallaría? ¿Cuál sería como, no sé si la solución o cuál sería el camino para mejorar? Que estas personas sean más abiertas. Por ejemplo, nosotros tenemos dos instituciones, es el Sindicato de la Prensa Deportiva y el Círculo, al cual yo pertenezco, el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba, y ya ambos se sentaron con los dirigentes de Bilsterman para hablar, ¿no? Este caso en particular, y muchos, porque no ha sido el único. En una conferencia se paró un hincha, no sabemos si era de Barra Brava o no, pero sí, cara a cara, estuvieron a punto de llegar a los golpes con un periodista porque no le gustó la pregunta que hizo el periodista creo que era un jugador o un técnico, no recuerdo. No está bien, ¿no? Llegar a esos extremos no está bien, y que lo permita el club y que no haga nada, que no se manifieste, que no saque un comunicado, no está bien. Entonces se limita el ingreso de 1 o 2 periodistas a una conferencia, pero ¿qué hacen un grupo de hinchas ahí, por ejemplo? Esas cosas se hablaron, se hablan, pero lamentablemente pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo en las protestas que estamos viendo en el país, cuántos periodistas han sido agredidos por manifestantes, porque los han visto con micrófono, porque son miembros de un medio de comunicación que en teoría está en contra de su pronunciamiento, de su movimiento, de su protesta, y ¿qué hacen? ¿Quién paga los platos rotos? El periodista, ¿no? El que está ahí, que simplemente está cumpliendo su función. Y eso va a pasar siempre. Siempre ha pasado, pasa y va a pasar siempre. Un periodista que no está ni a favor ni en contra, en realidad. Estás ahí cumpliendo una labor específica. Claro. Y como cualquier persona que tiene un trabajo determinado, tienes que seguir el lineamiento, la filosofía de tu empresa. En este caso es un medio de comunicación. No vamos a tampoco taparnos o tapar el sol con un dedo. Claramente cada medio tiene un lineamiento, ¿no? Derecha, izquierda, centro, azul, verde, naranja, lo que sea, sabemos, ¿no? No somos tontos. Pero no deja de ser un empleado el periodista y el camarógrafo. Y yo no sé cuántas personas pueden hacer el lujo de decir, yo no comparto mucho con este lineamiento, renuncio, porque vives de eso, ¿no? Y en definitiva, no es tu culpa como periodista el lineamiento que tiene ese medio de comunicación, porque en ese medio de comunicación tú eres un peón más, ¿no? Tú como periodista que estás haciendo determinada cobertura en un conflicto social no determinas el lineamiento de ese medio de comunicación. Para bien o para mal va a haber gente a favor o en contra de ese lineamiento que tiene el medio de comunicación, pero ¿qué ganas sacándole la mugre a ese periodista? Nada, porque hay un jefe de prensa, hay dueños, hay gente que define la línea editorial de un medio de comunicación. ¿Te gusta o no? Es así. Tú que has estado por varios medios, es cierto que mientras más grande sea el medio, tiene una estructura más compleja, ¿no? Desde gerencia, prensa, jefes de aquí, jefes de allá, directores de aquí, directores de allá, y te toca una función específica dentro de un medio más grande. ¿Has sentido una diferencia cuando empiezas a trabajar en redes sociales, que tienes como mayor libertad editorial, tienes mayor libertad para decir lo que piensas, comparado con un medio que tal vez más tradicional pueda tener otro tinte, pero dices, hey, estoy en internet, estoy en Facebook, siento que tengo más libertad acá? Sí, te voy a comentar lo que justo un amigo me preguntó, hincha Bilsterman, a las pocas semanas que dejé el canal, hace 3 años y medio aproximadamente. Digamos que tuvimos esta charla hace 3 meses, 2019. Y él me dijo, no sé, extrañas la tele, estás mejor ahora, porque estaba con el programa del Independiente. Y yo le decía que, breve, ¿no? Porque fue más larga la charla. Le dije que hay pros y contras en todo. Antes, en medio de comunicación, claro, un canal, lo que tienes a favor es la exposición.
Claramente más gente te ve, no sé si adhiero, pero más gente te ve, te reconoce, mayor cantidad de gente, porque claro, es un medio de comunicación uno de los más importantes de Cochabamba y del país. Entonces, estás más expuesto, la gente te reconoce, quizá no se acuerda tu nombre y apellido, pero, el de la tele, ¿no? El de Redondo, el de Deportivo, ¿no? Y ahí claramente hay un reconocimiento. Pero profesionalmente, sin duda que con un programa independiente tienes la posibilidad de desarrollarte más, porque en un medio de comunicación grande, y más aún en el periodismo deportivo, que es la quinta pata de la mesa, básicamente mi función se reducía a presentar unas notas en la revista de la mañana, hacer mi cobertura en la mañana, presentar unas pocas notas en el noticiero de mediodía y otras cuantas pocas en el noticiero de la noche. Era como lo que decía un busto parlante. A una vez a una entrevista en la revista de la mañana y poder aportar lo mío, mi análisis, mi crítica, mi reflexión, mi opinión, pero 3 minutos, 5 minutos. Ponte una vez al día. No por el tiempo que trabajaba, 10, 11 horas al día, no tenía la posibilidad de transmitir partidos, no comentaba partidos, entonces básicamente era una función periodística y de presentador, nada más. Por supuesto tenía más reconocimiento, más llegada a la gente, sí, pero profesionalmente estaba limitado a hacer eso. A, B, C y D, nada más. Pero con un programa independiente nadie me dice qué tengo que decir, cuánto tengo que opinar. Transmitimos partidos, opino sobre los partidos, comento los partidos, y ahí tengo más libertad y más posibilidad de desarrollarme libremente en mi profesión, lo que abarca ser periodista deportivo. Pero obviamente con mucha menos exposición, ¿no? Claro. La esencia misma de ser periodista deportivo. En televisión, claramente, tú estabas a nivel nacional, ¿no? Mucho lo que hacías en televisión sí salía a nivel nacional. Depende, no constantemente, era a nivel local Cochabamba, pero sí estuve en La Paz un mes y medio por el Mundial de Rusia 2018, hacíamos contactos nacionales, algunos en el Mañanero, cosas puntuales que sí eran a nivel nacional, pero no era todo el tiempo, ¿no? Pero el superdeportivo alguna vez. Claro, a eso voy. Ya he estado en televisión y desde tu perfil, si quieras o no, terminas siendo una personalidad de la tele, ¿no? Porque hacía programas de concurso, programas de variedad, ibas por el país a conducir en otra ciudad, te mueves en esto que está buena onda y tú mismo lo dices, tiene un plus grande. También trato de imaginar esa frustración de decir, soy periodista deportivo, pero ponte, igual, yo lo veía, son 10 segundos de decir, pasó esto, esto, listo, rejilla y chao, ponte. Y de tener, y siento que la tienes, esa pasión por el deporte, por el periodismo deportivo, el haberte preparado y tener una carrera en esto y decir, imagino la frustración, esa sensación de no poder explotar y decir más, ha sido como una liberación. Claro, sin buscarla, ¿no? Claramente, porque eso ya me pasó antes en radio, porque estaba prácticamente 7 años en radio y había hecho todo lo que se podía hacer en radio, en el periodismo deportivo en el país, no había dónde más. La única opción era, que es todo, cobertura, conducción del programa, comentar en los partidos. En la cancha. Claro, comencé con campo de juego, después comentar, entonces más no puedes hacer. Entonces llegué a un lugar donde estaba prácticamente todo lineal, y que ya comienzas a cuestionarte o a frustrarte, ¿no? Porque no puedes avanzar más. Llegó lo de la tele y fue como que otra vez, ¿no? Un renacer, porque jamás he visto televisión, entonces aprendí, ¿no? Porque es completamente distinto hablar en televisión, hacer cobertura para televisión. Dejé de hacer otras cosas que hacía en radio, pero hice otras cosas nuevas en la tele, entonces fue una experiencia nueva que duró cierto tiempo. Igual, ya estaba llegando al 7º año y fue otra vez medio frustrante. Pasó lo del Mundial, que fui a La Paz un mes y medio, eso fue renovador. Y un año después, bueno, ya no estaba en tele. Pero retomé cosas que en un inicio sí hacía, ¿no? Que es más de desarrollarte como periodista deportivo. ¿Cómo decir el proceso los inicios? Me parece muy interesante. Siempre tengo curiosidad, todas las personas que vienen, de preguntar por cómo inicia todo. Porque este es un proceso de, creo, influencia, no sé, desde la niñez, desde la juventud, de cosas que pasaron en tu vida que por alguna u otra razón te orillan a comunicación, te orillan a periodismo deportivo, de todo el abanico de oportunidades que tenías, llegaste a este rumbo. Y siento que esto, y lo repito siempre, le puede servir a muchas personas que están en este proceso de decir qué estudio o
mucho de nuestra audiencia son creativos, comunicadores, diseñadores, gente del medio. Decir, pucha, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hizo Roberto para saber que le gustaba el periodismo deportivo de todas las opciones? Porque fue acá. Y cómo de a poquito es como abrirte cancha, ¿no? Contame esa parte también de no desperdiciar oportunidades, porque siento que haces algo, eso te lleva a otra cosita, eso te abre otra puerta acá, como si en tu caso. Creo que puede servirle, no sé si a mucha gente, pero seguramente a algunos que... porque me parece que la mayoría le cuesta definir qué va a hacer, sobre todo en comunicación, ¿no? Porque básicamente con los que estudian comunicación estudiamos 5 carreras, ¿no? Porque cualquier país, cada una de las 5 áreas es una carrera por sí sola, menos acá, ¿no? Sin entrar mucho en ese detalle, muchas personas, no sé si llega a la mayoría, creo que es la minoría, tiene ya seguro lo que quieren ser. Y eso es, por supuesto, una enorme ventaja. Los que saben ya qué quieren estudiar, en qué área quieren trabajar, desarrollarse, tienen su meta ya trazada desde el colegio, por decir, hablando desde que han empezado una carrera o han elegido una carrera, me parece una gran ventaja. Fortuna, suerte, bendición, una virtud, llámenlo como quieran, pero me parece que tienen ya resuelto gran parte de su carrera profesional, ¿no? Saber qué vas a estudiar y en qué quieres trabajar, ¿no? Me parece fabuloso. Pero creo que una gran mayoría, y ahí me incluyo, no sabemos nada, ¿no? Sí. De hecho, yo estudié medicina un año, porque en colegio me gustaba biología y creí que estaba hecho para ser doctor. Hice el propedéutico en San Simón. En mis primeros contactos con los cadáveres me di cuenta de que no tenía estómago para ser médico, entonces me di cuenta que había elegido la carrera equivocada. Perdí un año. Entre comillas. Claro, perdí un año. Después te vas dando cuenta de que no pierdes un año. Todo es un aprendizaje dependiendo de cómo lo tomas, ¿no? La perspectiva. Pero eso después, ¿no? Cuando maduras. Y dije, ¿qué hago de mi vida? Tengo que estudiar algo. Tomé como mi segunda opción en los test que te hacen en colegio de tus aptitudes. Y ahí decía, no decía, estudia comunicación. Si te va la medicina, estudia comunicación. Sería fácil, ¿no? Que te digan eso. Pero simplemente vas viendo las materias. Entonces, la primera era biología, química orgánica, que bla, 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 no quedaban a medicina, que me gustaba más. Y después estaba lenguaje, redacción. Yo dije, y ahí fue el proceso de que estudio. Bueno, llegué a comunicación por descarte. Obviamente no sabía qué iba a ser de mi vida. Hasta terminar la carrera no tenía la más mínima idea qué iba a hacer. Yendo al punto, y le aconsejo a la gente que está en esa posición, ahora estudiando, ahora que ha terminado, incluso quizás están en proceso de cambiar de trabajo, no le digan no a ninguna oportunidad. Yo tengo casi 17 años de periodismo deportivo por accidente, porque simplemente se me presentó la posibilidad, terminé de estudiar comunicación, me enteré que había la opción de hacer una pasantía en un programa deportivo en Radio Fis que se llama Panorama Deportivo. Con muchas dudas dije, bueno, no estoy haciendo nada, recién terminé. Bueno, ¿qué pierdo? Y es así, bueno, sí, ¿qué pierdo? Con el tono, ¿no? Bueno, no estoy haciendo nada, pues. Bueno, 17 años después, entonces, con el tiempo ahí me di cuenta de que no solo me gustaba hacer radio, porque odié radio en comunicación en la carrera, en la católica, odié. Me juré que nunca iba a hacer radio. Pasé televisión y me juré que nunca iba a hacer televisión. No, y es gracioso, ¿no? Sí, ironías sí. de la vida. Básicamente 7 años en radio, 7 años en televisión. He vuelto a hacer radio y ahora streaming. Es el mejor consejo que les doy. Más allá de que no, juro que nunca voy a pasar por acá. No. Simplemente agarren las oportunidades que tienen. No es que no gano nada, pierdo el tiempo, no. Quizá te encuentres con la respuesta que vienes buscando hace tiempo y haciendo a veces uno se da cuenta de lo que quiere en la vida. Ahí está linda frase de nuestra tierra que dice, de esta agua, nunca digas de esta agua no he de beber, creo que dice. Hay otra frase más resumida, es nunca digas nunca. ¿Por qué saco todo esto? Decían que si quieres ya a nivel profesional, a nivel laboral, o sea, tienes que ponerte en el lugar donde te puedan ver. Y para hacerlo tienes que meterte, tienes que decir que sí. Un gran amigo, lo debes conocer, Gabriel Arauco, estábamos charlando de la vida también en un episodio del podcast. Y en otras charlas él decía lo importante que es el tomar oportunidades. O sea, meterte, quieres hacer audiovisual, digamos, pues llamas, buscas un amigo y dices, che, puedo ir a practicar o puedo ayudarte a jalar cables. Quieres hacer radio,
muchas redes te pueden aceptar, ¿no? Si llamas, che, quiero ir a practicar, a ver, ayudar, barrer, servir cafés, no sé qué, pero ya estás viendo, conoces a la gente que entra y sale, y eso te ayuda y te abre cancha. Eso es lo importante, y a partir de ahí nace esto, ¿no? No rechaces una oportunidad, no digas que yo no voy a hacer esto porque no sabes tu camino, tú mismo lo dices. En la universidad odiaba radio, muchos de nosotros hemos odiado radio porque era hacer guiones y no sé cómo la pidiste era tú. Tedioso. Eran esos guiones tediosos, largos, de además, programas de 1935 que te pedían hacer, no escribir, no sé, minutado, obras. Yo creo el minutado, que era como... Claro. Y cuando yo pasé radio dije, Dios mío, ¿Esto es hacer radio? ¡Wow! No quiero. ¿Qué del carajo? No te digo, cuando hice radio. Cuando hiciste. Claro, después de hacer radio de verdad, ¿no? O sea, además periodismo deportivo dije, es del carajo hacer radio. Sí, no había sido tan teórico y tan tedioso como me enseñaron en la universidad. Y alguna vez creo que lo todo dije. Bien con la universidad. La U es 10% de tu carrera profesional. No estoy hablando mal de ninguna universidad ni de una carrera. Quizá otras carreras sea mucho más determinante el contenido que llevas, pero comunicación, mi experiencia, y estoy siendo muy generoso, 10%. El resto es haciendo, trabajando, saliendo, ¿no? Aprovechando oportunidades. Es tu mejor carrera. ¡Wow! Ese podría ser el cierre de este episodio y hasta que llegamos y chao, llegamos todo. Porque es muy cierto. Uno, y no quiero que se me pierdan las ideas porque quiero regresar a esta, que es debatible, pero no todo lo que aprendes en la U, para mí, por muy... Estamos hablando de la misma universidad porque hemos sido compañeros, no todo te sirve. O sea, hay que ser, para mí, sinceros, honestos. No todo te sirve. Hay mucho que está, no sé si de relleno, pero realmente no lo vas a utilizar. Sí. A eso voy. Para mí es el 90%. Y en colegio, el 95%. 95%. Es el chiste viejo del trinomio cuadrado perfecto que hasta ahora llevamos 20 y tantos años sin utilizarlo. Sí. Y igual los tiempos cambian. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, llevé una calculadora y me dieron me regañaron mucho. ¿Qué crees que toda la vida vas a llevar una calculadora? Tienes que aprender así, no sé qué. Y ahora no mames, o sea, todos tenemos calculadora en el bolsillo. O sea, también evoluciona. Claro, pero ahí a favor del colegio de quien te regañó, hay que decir que, a ver, 5 por 5, ¿no? Sacar la cuenta de la cena de una noche en boliche, lo puedes hacer, ¿no? Yo no puedo, yo sé que tú sí. Yo sé lo que puedes, sí. Lo puedes. ¿A qué me voy? Está bien, hay cosas que todos deberíamos tener la capacidad de hacerlas. O sea, hay cosas muy importantes que te enseñan en la escuela, básicas me refiero. Leer, escribir, cálculos mentales, o sea, aritmética básica, toda tu vida la necesitas. Esas cosas sí está bien, pero por eso te digo, el 90-95% del resto de contenido que llevas en el colegio jamás lo vas a usar. En la universidad, o sea, vamos a hablar de tu caso particular, de todo tu pensum, el 1%. 1%. Y cómo hacer cobertura, digamos, ¿no? Conceptos periodísticos, eso. Porque o sea, ni siquiera ni radio ni televisión no apliqué, pero ni el 1% de lo que llevé ni en radio ni en televisión, no me sirvió de nada. El tema de objetividad es el 0,5% de lo que llevas. Y el resto lo has aprendido en cancha. Claro. Y también esto, no cerrar oportunidades, porque esa oportunidad te lleva a aprender. Claro. De ahí hiciste radio y, imagino, llegas y aprendes. Has estado... ¿Cuáles han sido tus primeros pasos cuando llegaste a hacer esta práctica en radio? Bueno, tengo que agradecerle mucho a Charlie Ponce. Lo he hecho públicamente, lo he hecho él personalmente igual. Las veces que me preguntan, porque él ha sido el que más me ha empujado a animarte. Cuando tú estás dando tus primeros pasos como un bebé que está aprendiendo a caminar, es temeroso a todo, ¿no? Algunos más y otros menos, pero necesitas siempre el apoyo, el respaldo y la seguridad de los papás para dar pasos sólidos, y eso es lo que pasó. El primer día que fui, supuestamente fui a ver cómo se hacía un programa, ¿no? Pero me presentó en vivo y me hizo hablar el primer día. Entonces siempre me empujó a dar un paso más. Y hasta ahora me parece algo que no ayuda al muchacho que está aprendiendo. Hasta ahora en las transmisiones de radio, los que hacen campo de juego no comentan, por ejemplo. Son informantes. ¿Qué dice tal técnico? ¿Qué dice el árbitro? Alineación, fue fuera de juego, ¿qué pasó abajo? Muy básico. Y cuando yo estaba ya algunos meses haciendo campo de juego, un día Charlie Ponce, que era el que relataba, dijo, luego del comentario del comentarista, de Miguel Calizaya, me acuerdo los nombres,
Vamos a empezar con los comentarios en campo de juego. Luego comenta Roberto Vázquez. Lo dijo 5 minutos antes de que yo dé mi primer comentario. Entonces era algo que nunca vi que se hacía. Y desde ahí tenía un espacio para comentar. Y eso me dio pie para luego subir y comentar los partidos. Como te digo, es aprovechar las oportunidades más allá de que uno no quiera. Antes de hacer televisión, me insistieron demasiado para que vaya al casting. Yo no quería. Pero bueno, del no querer pasé a 7 años. Lo mismo, ¿no? Del no querer hacer radio pasé a estar 7 años. Como te digo, a veces, incluso yendo en contra de tu propio prejuicio, a veces hay que animarse a hacer algo, porque no sabes, quizá en ese animarse estás construyendo un camino que te has preguntado por mucho tiempo, ¿qué quiero hacer? Y puede ser una respuesta, ¿no? Incluso yendo contra tu propio prejuicio. Claro, es otra frase típica, es de, pues, no tienes que ver todo el camino para saber dónde tienes que ir, o sea, tienes que empezar a transitarlo. ¿Ves? 5 metros allá, no sabes si el camino sigue, pero tienes que meterle. Y dando un pasito atrás para cerrar esta idea de la U, que me queda así rebotando en la cabeza, que puede ser, bueno, no sé si polémico, pero es muy cierto. El saber que inviertes 4 años, o sea, en tu caso, gran parte del pensum no te ha servido, porque, bueno, ahora por lo que estás haciendo hay mucho de esas 5 carreras que están metidas dentro de comunicación que no han servido. El título profesional en nuestro ambiente específico, en el ambiente en el que nos movemos, ¿crees que es útil, que vale, que tiene algún peso? Yo creo que depende de la carrera, primero, y hablando de nuestra carrera en particular, depende el trabajo al cual estás aplicando. A ver, te pongo un ejemplo. No lo sé, quizás esté equivocado, pero me parece, por ejemplo, que es más factible que si vas a desarrollar el área de comunicación y desarrollo, ¿no? Que son proyectos, ONGs, ¿no? Es muy posible que sí te pidan un título, ¿no? Porque claramente para hacer proyectos necesitas un título. Entonces, ahí seguramente que sí. Para dar docencia, por supuesto que sí, no solo la licenciatura, sino necesitas, creo que hay que hacer un posgrado o algo más, ¿no? Sí, en educación superior. Exacto, algo así, ¿no? Entonces ahí sí. Ahora te cuento mi experiencia. En radio entré como una pasantía. Jamás me dijeron mostrarme tu título, ¿no? Porque básicamente no me sirvió de mucho el título para hacer esa función en particular. ¿Tú crees que alguien en radio le hayan pedido título? Cuando entré a televisión, ahí, claro, fui con mi currículum modesto, ¿no? Recién en radio, claro. Mi único trabajo, estudié tal cosa. No me preguntaron. Siquiera si había estudiado comunicación. En el caso que me hicieron para entrar a televisión, el jefe de programación nacional llegó a Cochabamba, me hizo unas pruebas y al principio vio mi currículum, me dijo, me parece muy interesante, ya tienes casi 7 años de experiencia como periodista deportivo. O sea, vio mi experiencia en cancha. No tu cartón, digamos. No. Básicamente, en resumen, a mí no me sirvió absolutamente nada haber estudiado comunicación. Entonces, no sé si puedo ser más claro, ¿no? Ahí cerramos, cortamos, aquí terminó, eso es todo. Te iba a decir, podías haber sido graduado, titulado, con tu cartoncito de comunicación de la U, sin experiencia, no clasificabas. Claro. O podías no haber pisado la U y tener 15 años de experiencia, claro, y te van a contratar. Claro, ahora mi mensaje no es no estudien, vayan, no, mi experiencia. No digo que esté bien, quizá no, porque de hecho siempre he criticado que para contratar a alguien en medio de comunicación, sea presentador, sea periodista, debiera ser alguien profesional. Bueno, que por lo menos mínimamente es egresado, que ha pasado por la universidad. Incluso un presentador, pero modestia aparte, en el canal que yo estuve, en los programas que yo estuve, todos eran profesionales, todos eran comunicadores, además habían hecho periodismo en calle, ¿no? No solo eran caras bonitas, presentar eres una linda chica, presentar eres un chango pintudo, no. Todos mis compañeros, en el canal que yo estuve. En el resto... Se opina desde la experiencia, ¿no? Claro, Roberto sí estudió y después sí tuvo experiencia. Sí estudié, pero en el momento que me eligieron, no les importó si había estudiado o no. ¿No te dolió o te valió? Como decir, mierda, empezó a hacer otras cosas Quizá antes. Mucho después. Ese momento, la verdad que no le di mucha importancia. No me enfoqué tanto en eso.
quizás ni siquiera me di cuenta en ese momento, ¿no? Pero después recordando lo que pasó, ahí dije, ni siquiera me preguntaron qué título, ¿no? Pero te vas dando cuenta después, ¿no? Y imagínate en los otros canales, ¿no? Pues la clave es entonces tener claro qué quieres hacer. Porque a partir de ahí puedes definir, ok, mira, quiero hacer esto, probablemente no, y no estamos diciendo que no estudien o no terminen, pues ya estás, pues termina, ya estás ahí. Pero tengas claro, o sea, quiero hacer esto, probablemente ni me pidan el título. Quiero hacer esto otro, sí o sí lo necesito. Y a partir de ahí puedas tener una decisión más madura, ¿no? De decir si realmente comunicación vale la pena o no, en caso no, si otra carrera podría valer la pena o no, o finalmente técnico medio o no. El consejo que les doy hoy con los casi 41 años que tengo. Salud por eso, mi rey. Sí, salud por eso, sí. Ya se viene, salud. ¿Llegamos? Sí. Bueno, no sé por qué mencioné eso. Así como estoy hecho bolsa. No, creo que todavía no, pero bueno, todavía no. Hay todavía energía. El mejor consejo que les doy es, mucha gente siempre dice, no, estudien. Con la experiencia que tengo es, básicamente, rompan esquemas. ¿A qué me refiero? Si no sabes qué estudiar, no te late estudiar, quizá tu destino no sea la universidad. Porque hay vida más allá de la universidad. Exacto, no es el único camino. Exacto. Si te gusta ser músico y has estado en el Laredo y obviamente tu padre dice, no, te vas a morir de hambre de músico. No, es mentira. Tengo un grupo de amigos que hacen música folclórica, que tocan con un bajista y un baterista que son de Laredo, han estudiado en Argentina, han tenido posibilidad de crecer como músicos y viven de la música. Porque tocan en 3 o 4 grupos y tocan casi cada fin de semana y les pagan por presentación y son felices y hacen la música que quieren y escogen en qué bandas tocar. Entonces es cuestión de animarse a romper estructuras y enfrentarse sobre todo a la mentalidad cuadrada que, por desgracia, todavía tienen nuestros padres. Ese es el mejor consejo que les doy. No, estudia, sí o sí. Porque pareciera que si no estudias, no eres nadie. Porque pareciera que si no tienes un título, no eres nadie. Y no es así. Puedes ser comerciante, puedes ser 1000 cosas, puedes ser lo que quieras. Ese es el punto. Y si no sabes qué quieres hacer, trata de absorber todo lo que puedas. No desestimes una oportunidad, aunque incluso vaya en contra de tu prejuicio, ¿no? Como yo, por ejemplo. Antes de que se me vayan, son 2 cosas. Uno, de la familia. Siento que hay muchas personas que quieren hacer muchas cosas en su vida, pero la principal voz que la retiene va del entorno más cercano, claro, ¿no? Es papá, mamá, que dices, ok, si rompieras o si esa barrera te diera más libertades, o tuvieras más confianza en ese pasito, tal vez podrías abrirte a panoramas más grandes. Siento que hay mucha gente joven que quiere hacer tantas cosas, pero el primer escollo que tienen ahí es papá y mamá. Sí, lamentablemente sí, te hablo como papá. Claro. Claro, no solo desde el lado de hijo, ¿no? Soy papá, mi hija ya va a tener casi 7 años. Y el error que cometen muchos papás, no me incluyo porque trato de evitar ese error, es que creemos que es mi hijito, es mi hijita. En el caso de las mamás, la tuve en mi vientre y es mía, ¿no? Igual, más, yo tengo una hija mujer, no, es mi hija, y quiero ver reflejado en mi hija este sueño que tengo. Quiero que mi hija sea, no sé, doctora, ¿no? E inconscientemente, o peor, conscientemente, la voy induciendo a que sea doctora. Y tiene que ser doctora. Y ella sabe que mi papá quiere que sea doctora. Entonces, ¿qué hace? Ella tiene 25 sueños distintos a ser doctora. ¿Pero qué va a hacer? Va a sacrificar 5 o 10 años de su vida para complacer al papá o a la mamá o a ambos. Y va a ser doctora. Va a ser algo que no quiere ser. He escuchado 10,000 casos de amigos de mi edad, mucho más changos, que estoy estudiando otra cosa. Pero, ¿y por qué? No, simplemente estudié psicología porque mi papá quería que sea psicóloga. O estudié Derecho porque mi papá es abogado, pero a mí me gusta la psicología. No sé si puedo decirlo, pero estás cagando la vida a tu hijo. Sí. Y justo este punto está siendo una constante en casi todos los episodios. De personas que dicen, tengo 25,000 historias de gente alrededor mío que han estudiado carreras por complacer a papá, por complacer a mamá. Como se toma, voy a estudiar tal cosa, toma el título, no me jodas, terminé, recién voy a hacer lo que quiero hacer. Claro. Ser músico o simplemente, no quería estudiar. Lamentablemente tenemos ese prejuicio de que somos robots
Y vienes al mundo, te ponen una serie aquí en en la nuca. ¿Y qué tienes que hacer? Colegio, universidad, casarte, procrearte y trabajar toda tu vida. Aportar con impuestos al sistema y ya. Ahí se acaba tu vida. Y no es así, hay mucho más que eso. Me gusta lo que dijiste, me parece... Lo dijiste de manera muy directa, me gusta, que la universidad no es el único camino. Se siente que de verdad es tan cuadrado y hay tanto peso, tanto prejuicio de decir, no quiero estudiar, no quiero seguir una carrera profesional. Es como si, no, estás fallando, la cagaste, hay algo mal en tu cerebro porque estás yendo por un camino que te puede llevar al fracaso. Lo decíamos en otro episodio, digamos, vale más que sea un chef que sea feliz o un músico que sea la persona más feliz, realizada del planeta, que un abogado o un médico con título, pero que se sienta frustrado, que lo haya hecho por mera obligación. Y al final termina, no sé, ganando más plata siendo comerciante y termina siendo algo que tampoco lo llena, pero que le gusta más que lo que ha estudiado, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Y quizá hubiera... en esa libertad que le hubieran dado sus padres, que se hubieran encontrado lo que realmente le gusta. Y no sería ni abogado ni comerciante. Sería, no sé, deportista. No, lo que él quería hacer. Uh-huh. Pero el prejuicio no solo está, lamentablemente, en el hijo, en la hija, sino viene desde el papá, ¿no? Porque nuestros papás, nuestros abuelos, incluso amigos de mi edad todavía piensan así, que lo mejor que le puedes dejar a tu hijo es una profesión, ¿no? Lo he escuchado un montón de veces. Lo mejor que puedo hacer por ti, por mi hijo, es dejarte un título. O ya te da... No, te da la profesión, algo así. No es lo mejor. No, o sea, a ver, que se entienda bien. Es para agradecerles toda la vida a tus papás porque se han sacado la mugre, ¿no? Porque es, más allá que sea en una universidad estatal, cuesta, hacen un sacrificio, peor si es una privada como en nuestro caso. Es para agradecerles toda la vida, por supuesto, pero no es lo mejor, no. Hay más. De hecho, lo mejor que puedes hacer es direccionar a tu hijo, a tu hija desde pequeño, acompañarlo de acuerdo a las aptitudes que tiene y darle las herramientas para que por sí mismo vaya descubriendo, sí, me encanta bailar, sí, me gusta hacer deporte, sí, me gusta la ciencia, sí, me gusta esto, quiero ser doctora. Tengo algunos casos, son muy pocos, de niños, niñas que jugando se han dado cuenta que querían presentar en televisión. Y hoy están presentando en televisión, son las personas más felices del mundo. Pero porque desde niños querían hacer eso. ¿Y qué han hecho sus papás? Sabiamente les han dado la libertad de, bueno, te vas a morir de hambre seguramente, ¿no? Estudiando comunicación. Sí. Seguramente, pero dale. Metele, que son pasteles. Y ahora están ahí, viviendo de eso. Ahí me gusta entenderlo de esta manera. Y lo dijo a un mexicano, se me fue el nombre, que es muy, muy conocido, que hay que educar en potencialidades. Y un gran error de la sociedad actual es que se educa en debilidades. Como que estás mal en matemáticas... ya, pues métele clases extra de matemáticas y te revientan el cerebro. No, es que ahí tiene que ver la estructura que tiene el mundo, ¿no? Porque tienes que terminar el colegio, tienes que probar tus materias. Entonces, si eres malo en matemáticas, tienes que nivelarte en matemáticas, ¿no? Y el resto, pero es como que tienes que rendir en las 10 materias que tienes, ¿no? Que no vas a usar nunca. Claro. Pero, ¿y qué importancia o cuánto sabe el papá cuáles son sus materias favoritas? No. Mientras te lleven la libreta, estés aprobado, tengas buenas notas, feliz. Terminas el colegio y ¿qué? Si nunca le has direccionado a tu pequeño para que decir, no, mi hijo es mejor en estas cosas. Explotemos esa área, ¿no? No que conformarse con una nota buena. En todos, claro. Nos estandarizan, ¿no? Todos somos tan diferentes, pero tomamos el mismo examen y si repruebas, estás chao. Lo que te contaba era eso. Yo estaba mal en álgebra, creo. Y todas las noches... bueno, tomaba clases extra fuera del colegio para nivelarme. Lo odiaba tanto, sufría tanto con mi mochilita y mi álgebra de Baldor súper pesada y un niñito por la calle. Terminaba clases en la tarde, tipo 6, y caminaba hasta otro lugar y pasaba clases hasta las 9. Odiaba, si te soy sincero, odio. Veo Baldor y me da ansiedad, así como que ya no podía porque no era lo mío y no me entraba de verdad. Y pasaba clases. ¿Y cuánto tiempo he perdido? Porque no era lo mío. Tal vez si hubiera empezado a esa edad a pintar, a dibujar, a diseñar, estaría en otro lugar. Porque se ha educado en las debilidades que tenía, no en mis potencialidades. Y justo lo que dijiste. Ya, eres malo en matemáticas, haz lo mínimo necesario para probar y
Ya está, como papá, ¿qué te gusta? Vamos por este camino, aquí te apoyo. Y lo que dijiste, si hay niños que desde muy pequeñitos se les da el conducir, pues este es tu camino. O lo que sea, o bailar, o hacer deporte, o el área que sea, ¿no? Números, letras, sea lo que sea, más artes plásticas, pero no puede ser que tú como padre no sepas eso de tus hijos, porque claramente no le das importancia a tus hijos, ¿no? Buen punto. O sea, no puedes decirme... Que los educan en el cole claro, y chao. No, yo juego fútbol, tengo una hija, no, igual hijita vas a jugar fútbol, pero papi, no me gusta, yo bailo, ¿no? O sea, no, quiero que seas futbolista. O sea, no puedes no saber cuáles son las aptitudes de tu hijo, ¿no? Si no, no te has dado el tiempo para verlo, ¿no? Claramente. Y también a lo que dijimos, no está mal. Ser comerciante no está mal. Elegir un camino en tu vida que no tenga que ver con la profesionalización no está mal. Elegir otra carrera artística, elegir cualquier otro camino no está mal. Y creo que tendremos que ser conscientes y apoyarnos, ¿no? En lo que decías. No es que algo esté fallando acá. Si de repente digo, ¿sabes qué? Quiero dejar todo, agarrar mi mochila, viajar, conocer el mundo, empezar a escribir poesía. Mucha gente probablemente te diría, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando contigo? Como si estuviera fallando, o si yo decido no tener hijos, porque yo decido no casarme. O sea, lo que tú dices, hay esta mentalidad todavía cuadrada en la que tienes que llenar unas casillitas para validarte como una persona de bien, ¿no? Un normal. Según mandan los prejuicios de la sociedad. Lamentablemente. Está bueno. Ya para terminar, ha sido lindo tenerte. Esta también es una pregunta de rigor para todos mis invitados. En base a tu experiencia, a todo lo que has vivido, a la profesionalización, ¿no? La carrera, el 90% de la universidad que no te ha servido, el decirle sí a todas las oportunidades, al luchar hasta con tus propios prejuicios, al abrirte cancha, todo esto que hemos charlado y que hemos podido conocerte un poquito mejor. En base a todo esto, si tuvieras que darle un consejo a todas las personas que nos escuchan y que tal vez quieren seguir un camino parecido al tuyo, o están en este proceso de decisión, de ciertas inseguridades, algo de tu vivencia que pueda servirle y que puedas compartir con la gente. Sí, bueno, más allá de que les guste estar en la comunicación o el periodismo deportivo, en general, ¿no? Que estén quizá dudando lo que quieren hacer o lo que están haciendo quizá no les llena, es animarse a salir de la zona de confort. Seguramente lo han escuchado un montón de veces, pero no, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero no me refiero solo a estoy estudiando psicología, no me gusta, quisiera ser abogado, pero sigo acá, ¿por qué? Porque mis padres me pagan la universidad y tengo que terminar. ¿Y cómo les digo que no quiero esto? Si estoy 2 años. Y vemos más todos los contras que el pro. Después de 3, 4, 5 años te vas a arrepentir de no haber tomado esa decisión en ese momento, porque vas a perder, entre comillas, 4 o 5 años de tu vida. Tú vas a sentir que has perdido esos 4 o 5 años de tu vida. Salir de la zona de confort no es fácil, no es sencillo, porque tienes que romper primero tus prejuicios, tienes que enfrentar a tus padres, a la sociedad seguramente, al que dirán, a la universidad, a los amigos, al círculo, a la sociedad. Pero al final de cuentas se trata de tu vida, ¿no? Es tu destino, porque tú en definitiva tienes que construir tu vida. Y eso es algo que los padres no nos enseñan a hacer. Nos limitan a tomar decisiones desde pequeños, decisiones que tienen que ver estrictamente con nosotros. O sea, es muy fácil, muy egoísta el papá que te diga, soy médico y quisiera que mi hijo sea médico. Estás metiendo una presión impresionante en las espaldas de tu hijo. No, déjale ser, déjale tomar las decisiones a tu hijo, porque está bien, lo has traído al mundo, te va a adorar toda su vida, te va a agradecer toda su vida, pero no deja de ser su vida. Y esa persona, ese niño, ese adolescente, ese joven tiene que tomar decisiones por sí mismo. Y lamentablemente eso no es fácil porque llevas una carga del papá, de los abuelos, de años de tienes que o sería mejor que hagas tal cosa. Salir de la zona de confort es muy complicado, pero creo que es lo que todos en un momento tenemos que hacer, si no vamos a terminar haciendo lo que nos digan, ¿no? Y no haciendo lo que nosotros queramos hacer. Buenísimo, gran consejo. Me queda... Te iba a preguntar antes, pero se me fue y aprovecho ahora. ¿Tú crees que alguien a sus 17, 18 está capacitado para decidir el rumbo de su vida? O sea, porque eliges tu carrera a tus 10 y algo, ¿no? Pasa que eso tengo una idea muy clara.
quizá muchos estén de acuerdo, ¿no? En nuestro país no. Wow. Justo el otro día hablaba con una amiga peruana y me preguntaba, ¿no? Perdón, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, ¿cuántos me calculas? La clásica, ¿no? Una clásica. No por ocultar mi edad, digamos. 27, 28, le digo. Pareces de esa edad, me dice. Y yo le digo, a ver, mira. Si fueras boliviana, lo tomaría como un insulto, le digo. ¿Por qué? Me dice. Porque en Bolivia decirte de veintitantos es decirte inmaduro. En Bolivia normalmente la persona que tiene veintitantos es una persona inmadura. Sí, me dice. Sí. Me dice, no, todo lo contrario, me dice. Si te he dicho que pareces de 27, 28 es porque pareces ya una persona madura, muy distinta a otras personas. Le digo, bueno, gracias. Solamente te parezco maduro porque tengo casi 41. Le digo. Bueno, ahí ya cambiamos de tema. No. Pero, ¿a qué voy con eso? Que en Bolivia, lamentablemente, la idiosincrasia, lo que tú decías, eso es la idiosincrasia del boliviano, de esa estructura de qué piensan los papás, cómo educan a los hijos, qué pensamos nosotros, qué piensa la sociedad, para qué hemos venido al mundo. Esa idiosincrasia creo que es el peor defecto que tiene el boliviano y que no deja que este país evolucione como sociedad. Sin necesidad de compararte con Europa, porque sería tonto, es como comparar un club boliviano con un club de Alemania o de Inglaterra, es algo estúpido. Bueno, pero es otro tema, pero mucha gente comete ese error y dice, no, nuestra liga es una macana, hay que ver fútbol español, inglés. Sí, ¿cuándo fue bueno nuestro fútbol? Habrá sido menos peor antes, pero o sea, somos Bolivia, ni siquiera en Sudamérica somos una potencia, entonces hay que partir de eso. Pero la idiosincrasia es el peor defecto que tiene el boliviano porque no te permite desarrollarte como sociedad. Te comparas con Perú, con Chile, con Argentina, con Paraguay, países que están alrededor de nosotros. A los 18, 20, 21 años ya los chicos toman sus decisiones. ¿Quiero estudiar? Bueno, estudia. ¿No quieres estudiar? Bueno, trabajan. Se independizan, viven fuera de su casa. Ni que hablarte de Estados Unidos, de Europa. 18, 20 años, cada joven ya hace su vida. Si quiere se casa, si quiere se junta. Bueno, mete la pata, se hace cargo, no se hace cargo, pero toma sus decisiones. Y eso me llamó mucho la atención, que una amiga peruana conciba que una persona X que está cerca a los 30, ya pues es una persona adulta y con toda la madurez que debería. En cambio, aquí no. 30 y, 40 y, con suerte. Sí, bien. Buen análisis, me gusta. Ideal para cerrar. Muchas gracias por haber estado acá. Lindo episodio, me ha gustado mucho charlar contigo. Nos conocemos de años, pero nunca terminas realmente de conocer a una persona. Había cosas nuevas. Gracias. Buena onda. Un placer, Nico, que espero que la pasen bien, toda la gente que nos escuche, nos vea, y un saludo para todos, que estén bien. Gracias, con eso terminamos un episodio más del podcast de Nico Forces. Nos vemos la siguiente.